Buenos días, gente, ya estamos un día más en Naturaleza 4K. Acabamos de bajar del coche, son las 12 del mediodía de un maravilloso y fantástico 18 de noviembre. A ver cuántos metros, 1497 metros. Mi perrillo plantando un mojón, que ahora cogeremos con la bolsa. Más que nada por no dejar aquí contaminantes externos. Porque los piensos de los perros, algunos son tremendos. ¿Dónde estamos? ¿Queréis saber dónde estamos? Pues lo tendréis que ver a lo largo del vídeo. Gracias a las últimas lluvias que hemos tenido por esta zona de aquí, el monte está bastante bien, está bastante caladito. Hay bastantes especies de honguitos, setas y tal, que están saliendo ya. Venimos a buscar níscalos. Hoy vamos a por níscalos, robellón, como los queráis llamar, faisanes. Bueno, faisanes, ¿los llamáis faisanes en algún sitio? No lo sé. Guíscanos se llaman en la zona de Albacete, donde somos nosotros. Y es lo que hay. Me he traído el plumas pero hace calor. De plumas es hasta menos 10 grados bajo cero o algo así. Se está a gustete. Yo he llegado a estar máximo a unos menos 3 grados. Estos quechuas del Decathlon. Menos 3, menos 4, menos 5 grados como mucho. Y se va bastante bien. Más si te vas moviendo tienes incluso calor. Así que 100% recomendable mirar. Aquí alguien ha cogido esto. Espérate. Es como una patata de monte. Algún animalillo se la ha comido. ¿Qué quieres? A ver, Lorena dice que tiene el primero. No he ido buscando nada yo. Vamos a ver. Dice, no es. Perfecto. Gracias, Lorena. Así que nada, vamos a echar un vistacillo. También me extrañaba que estuviese al lado del coche el primero. Luego iremos también a por seta de cardo porque hay una brotada bastante bestia. Estuvieron ayer mis padres por esta zona y me enseñaron una foto de la cesta y bastante interesante. Así que nada, mirad, negrillas hay por aquí bastante. Lo que pasa es que yo no las cojo, las negrillas. ¿Veis? Hay una brotada también bastante tremenda de estas negrillas. O sea que bueno, no las solemos coger. Trufa, ¿cuántas veces vas a cagar? Este braco de Weimar. Bueno, pues lo dicho. También tengo que deciros una cosa. La semana que viene entra una ola de frío polar. ¿Qué quiere decir esto? Que van a parar todos los micelios con esa llegada de frío. Aquí por esta zona van a dar menos 8 grados, o sea que eso es parón brutal y monumental. Madre mía, está lleno de negrillas, ¿eh? Qué exageración. Entonces, lo que no hayáis cogido ya, salir corriendo al monte y cogerlo, porque esto ya apunta a que el invierno se nos echa encima. Así que nada, ahora os digo dónde estamos. Vamos a ver si tenemos suerte y tenemos un buen día. No queremos llenar el cesto, yo no soy de estos que vienen al monte y llenan el cesto. Y hemos tenido opción en alguna ocasión y no... ¿Para qué? Si luego, ¿qué haces? Sí, están los típicos que dicen, no, pero yo es que cojo todo eso para regalarlo. Ya. Muchas veces la gente que llena el cesto, llena banastas, llena el coche, el maletero entero de setas, el 80% de esas setas acaba tirándolas porque no le da tiempo a consumirlas, o bien no las conservan bien, o bien son inútiles y lo único que hacen es quilmar. El que lo haga y las aproveche bien, perfecto, que lo haga, está en su derecho. Pero el que lo haga para hacer el canelo o subir una foto a Facebook y todo eso, háztelo mirar. Seguimos. Vamos a mirar. Primeras setitas comestibles que vemos, unas preciosas llanegas negras. Estas son maravillosas. Mirad qué bonitas. Inconfundibles. Ese moco a tope. Y aquí hay otra. Pues nada, estas no las vamos a llevar. Voy a cortar la otra. La llanega. ¿Se corta o se arranca? ¿Vosotros qué pensáis? Yo conozco gente que las corta y conozco gente que las arranca. Así que no sé qué será lo más correcto, la verdad. La cortaremos por lo más pegada a la base posible, sin dañar, y taparemos bien todo el tema del tronco, aunque yo creo que va a ser más sano para ellas arrancarlas, para que el micelio no se quede tan expuesto. Al tener un tronco tan gordito, no lo sé. Si alguien lo sabe, que me lo diga. Esas babositas. Bueno, pues primeras cositas. Llevamos 5 minutos y las hemos encontrado aquí en una zona bastante musgosa. Vamos a ver si tenemos ya nuestro niscalito pronto. Hay muchísimas especies, ya os digo, de hongos y setas que han ido brotando por aquí. También es verdad que está bastante repasado todo. ¿Veis esa seta arrancada ahí?
Chan, chan, chan. A ver, no recomiendo que vayáis arrancando dándole la vuelta a todas las setas, eso ya lo sabéis, imagino, ¿no? Pero hay gente que va modo rastrillo, levantando todo el monte. Pero bueno, cosas que pasan. Seguimos buscando. Mirad, acabo de encontrar aquí 2 cantarellus. Esto sí que es raro. Los cantarellus aquí porque estamos en un terreno calcáreo, pero lo que pasa es que están pasadísimos. Estaban medio arrancados aquí debajo del árbol. Es raro, estamos en un terreno básico. Entonces, no sé. Esto no es nada. Bueno, algo es, evidentemente, pero nada que nos interese así mucho. Me lo llevaría a los cantarellus, pero están tan pasadetes que va a ser que los voy a dejar ahí. De momento nada, seguimos buscando, chicos. Seguimos buscando. La dura búsqueda. Yo no sé si es que los han cogido, si es que no han salido, pero este año está siendo una auténtica merda aquí en el sureste peninsular. Primer fracaso del día. Vamos ahora a unos prados que hay por aquí cerquita, a ver si vemos setas de cardo, esas pleurotus buenísimas, y luego ya iremos bajando de cota para ver, cómo estamos ahora mismo muy altos, a 1400 metros, vamos a ver si más abajo se ha movido algo más o no. Aquí lo malo, pues la lluvia ha llegado tarde y el frío ya está entrando, entonces no sé, hay mucha variedad de muchas setitas y tal, pero no mucho más. Vamos allá. Bueno, setas no hay muchas, pero mirad dónde estamos. ¿Alguien reconoce este sitio, este entorno? ¿Queréis ver buitre volar a escasos metros de vosotros? Pues tenéis que venir aquí. Estamos ahora mismo en un mirador, que ahora diré cómo se llama, pero ¿alguien reconoce ese puente que hay abajo? Tiene un nombre. Muy bonito ahora con el otoño, los colores que hay. De los buitres están aquí, pero a escasos metros, que si me callo se escucha el aleteo el aleteo, como cortan el aire con las alas. Que mirar, mira qué espectáculo de bichos. Mira este que viene. Bueno, se está ahora con el dron y se han espabilado, pero a lo bestia. Mirad este. Qué pasada. Qué cerca pasan, ¿eh? Voy a sentarme aquí, que si no me voy a caer. Esperad. Mirad cómo vienen. Y es que están aquí al lado, ¿eh? Mirad este. Qué pasada de bichos. Son enormes. He tenido que aparcar el dron, lógicamente, en cuanto he visto que despegaban vuelo, porque tampoco es cuestión. Es un dron pequeñito, 249 gramos. No hay peligro para ellos, porque estos son unas moles, pero no es cuestión de que se puedan herir o lo que sea por volar el dron. Mirad qué bichos, madre mía. Qué pasada. ¡Nos van a comer! Día de buitres, de setas pocas, pero de buitres unos cuantos. Mira este que viene, mira este que viene. Vamos a ver si pillamos otro vuelo rasante de alguno de ellos, que se acerque mucho. No, mirad, ya estamos en un pradito aquí entre bosques, que se veía bastante bien el prado desde Google Maps, y ya van apareciendo las primeras setitas de cardo, así que vamos a ir echándolas, que se nos hace tarde. Mira. Están un poco secas y no entiendo muy bien por qué, porque está bastante húmedo el terreno, pero bueno, aquí es que pega el sol bastante. Y hoy estamos, no es broma, ¿eh? Ahora mismo estamos a 17 grados aquí, que no me lo creo. Aquí hay ahora mismo más de 20 grados o así. Bueno, pues ya tenemos las primeras. Vamos a ver si encontramos más de cardo. Mirad qué espectáculo. Mirad cómo brillan así a las 3 de la tarde el sombrerillo de la seta. Esto es una maravilla, de las mejores setas que hay, sin duda alguna. Las de cardo, esto es, vamos,
Bocato di Cardenale. Vale, vamos a ver si hay algún brillo sospechoso más por aquí cerca. Que ya digo yo que sí, estoy hablando bajo porque por ahí hay un señor y no la va a quitar. La verdad es que hay un montón, ¿eh? ¿Veis? Estas setas así, ¿vale? Esta seta de cardo así, que está ya pues toda la cutícula ya tan seca, el desarrollo ya prácticamente está parado. Entonces, aunque la veamos así pequeñita, si la dejamos aquí tampoco es que vaya a cumplir mucho más su función biológica en el campo. La podemos coger, tampoco es un tamaño muy delicado. Entonces, bueno, pues vamos a ir así, andando por aquí. Y la verdad es que, oye, que así llevamos 5 minutos. Y en 5 minutillos, mirad, todas las que hemos cogido aquí, un puñadete, ni tan mal. Para la tortilla esta noche ya nos va dando. Ya digo, no es llenar la cesta, ni historias de estas. Bueno, mirad, me acaba de llegar aquí la jefa con 2 setas y dice, esto es una seta de cardo. Si la vemos así en un prado donde hay cardos y tal, puede llegar a la confusión. Si no entiendes mucho, es tu primera vez que vas a por setas y demás, que no es su primera vez, ya lo deberías saber. Esto es una seta de cardo, esto no lo es. ¿Cuál es la diferencia? Mirar las láminas y mirar las láminas. Se nota cómo acaban en el tronco, en un lado y en otro, en un ejemplo y en otro. Se notan perfectamente. Si cogemos cualquier seta de cardo que hemos cogido previamente, se notan perfectamente las diferencias. Hay que saberlo bien, hay que identificarlas bien. Si tú coges un cesto de esto, te vas a tu casa y te las comes, pues igual tienes un sustillo. Así que ya sabéis, seta que no conocéis, seta que no echáis al cesto. Venga, seguimos. Mirad esta. Aquí aparece entre... Hay como mucha virutilla de... Están súper sanas además. Hay mucha virutilla de aquí de los pinos. ¿Veis cómo está todo? De que han hecho aquí limpieza de los bosques. Aquí es que hace años hubo un incendio, un poco tal, y han hecho limpieza y han tirado aquí toda la virutilla, y aquí entre la virutilla pues alguna sale. Ojo, no es que hagan simbiosis con la virutilla, pero bueno, alguna se ve, pero confunde mucho el brillo de la virutilla, que ya veis cómo brilla todo, con el brillo de las setas. Pero bueno, agradable tarde estamos echando. Literal, o sea, tengo que ir remangado del calorazo que hace. A 18 de noviembre y lo voy a desvelar ya. En plena serranía de Cuenca, ahora mismo estoy a 1401 metros. 18 de noviembre. Madre mía. Este está siendo un año, pero raro. Los calores que han hecho a finales de septiembre, principios de octubre, ni medio normales. Parecía que iba a ser buen año de setas por esta zona, un desastre total y absoluto. Ahora se está animando, pero con la llegada del frente polar este que viene, pues se va a ir todo al carajo. Yo, mientras hablo, voy mirando, porque ya digo, son las 3 y ¿qué? Las 3:20 y no podemos perder mucho tiempo, porque a las 6 el sol se va al paico. De hecho, mirad, ya no quedan muchas horas de sol, está ahí el sol. Si aplicamos ahí las estas 2 orillas, más o menos, ¿no? Como decía Bear Grylls, ponemos los dedos sobre el horizonte y cada 4 dedos son 1 hora. Pues ya tenemos ahí 2 horas y poco, ¿no? De luz, según Bear Grylls. Bueno, que el tema, que no estoy viendo por aquí ni una seta, ¿eh? Pues eso, serranía de Cuenca, cerquita de las Majadas, de una zona que se llama los Callejones de las Majadas. En Cuenca hay una cosa que se llama Ciudad Encantada, que es muy bonito, formaciones rocosas geológicas súper chulas, pero cerquita hay otro rinconcito que no se conoce tanto, que no es tan espectacular, pero también es curioso de ver si venís un día así como hoy, que son los Callejones de las Majadas. Y por toda esta zona de las Majadas y demás, que es un pueblecito de Cuenca, hay muchos prados así viejetes, y sale mucha seta cuando llueve. Ahora ya es un poco tarde en la temporada, pero suele salir seta. Si el tiempo respeta, ya veis, a 18 de noviembre se siguen cogiendo. Ayer mis padres estuvieron por aquí, como he comentado, y cogieron una salvajada. Venga, voy a seguir, que aquí hemos venido a coger setas. Por ahí está Lorena. Por allí anda. No se ha traído cesto, entonces me las va echando a mí, si encuentra alguna. Tengo que ir haciendo el control de calidad. Hombre, ahora ya se lo he dejado claro, ¿no? Para no liarla más que nada. Porque no sé, bueno, esa seta no sé identificarla, lo que era, pero di que es una así un poco chunga. Y nos vamos al hoyo por una seta. No es cuestión, ¿eh? No es cuestión. Venga, voy a salir de aquí porque esto
Esto no tiene pinta. Otra piedrecita más. Qué lástima que se hayan secado ya y no puedan seguir creciendo y desarrollándose un poquito más. Una pena. Seguimos buscando setas. Bueno, os iba a explicar ahora zonas donde podéis buscar este tipo de setas, pero es que iba andando por aquí y aquí hay un agujero, digo, nada, un tronco, un árbol, un tocón. Pero es que es un socavón. O sea, aquí la tierra se ha hundido a lo... Quieta, trufa, quieta, quieta. Madre mía, casi se cae. Se ha hundido la tierra. Pero a lo bestia. O sea, no se ve el... Bueno, el fondo sí se ve ahí. Se ha hundido a lo bestia. Voy a ver si puedo caminar por el borde, porque igual me estoy columpiando un poco. Vale, ese borde parece que está seguro. Vamos a ver si caminando por aquí. Las lluvias. Mirad qué bestialidad. Vaya tela. Y vaya tela. Se ha hundido y se mete para allá, en plan una gruta para allá, abajo. Vamos a tirar una piedra. Qué fuerte. Claro, esto todo, pues supongo que con las lluvias intensas que han habido, se ha ido para abajo la tierra y menuda caverna allá abajo. Da miedo, ¿eh? Yo me voy a alejar así poco a poco, pero llevar cuidado cuando vayáis al campo, porque si os caéis en ese agujero, no vais a matar, pues no hay mucha altura, habrá 3 metros, 3 metros y medio, 4. Pero a lo mejor daño en una pierna os hacéis y de ahí no te sacan, y cobertura no hay. O sea que tela. Bueno, seguimos. A ver, lo que os iba a comentar. ¿Dónde podemos venir a buscar este tipo de setas? Quiero mirar al suelo para no matarme básicamente con otro agujero de esos. Pero básicamente por terrenos como estos, ¿vale? Prados que veis más o menos tal que así, de este aspecto, prados un poquito más verdes, un poquito lisitos y tal, donde tiende a cuando llueve pues escurrir el agua, acumularse en ciertas partes para que conserve la humedad, y sobre todo tiene que haber presencia de un elemento fundamental. Se llama seta de cardo, no porque le gusten los pinos, no porque le gusten los abedules, sino porque le gustan mucho los cardos. ¿Qué cardo? Este tipo de cardo que hay por aquí, mirad, ¡ay! ¿Vale? Este tipo de cardo. Si veis un prado así como estos, con presencia de estos cardos, y son terrenos que no están muy pisados, que no están muy trabajados, que no están muy, pues eso, erosionados y demás, que crece así el verdecín en otoño y tal y en primavera, son susceptibles de que haya este tipo de seta. Este tipo de seta, la seta de cardo, suele salir a finales de la primavera, principios del verano, ¿vale? Mayo, junio, si hay buena precipitación, hace mucho calor, hay una pequeña fructificación. Pero es en otoño, entre octubre, noviembre y septiembre, se han llegado a ver en algunos casos, si se dan las condiciones, pues que también salen bastantes. Así que ya sabéis, si os animáis, todo es mirar en Google Maps una referencia, por ejemplo, como la que os pongo en pantalla, de donde hemos aparcado hoy, y buscar pues un sitio así, pelado, mondo y lirondo, plantarte con el coche y ver si reúne las condiciones. Y así es como yo voy encontrando pues los prados y demás, y voy buscando. Bueno, seguimos. Bueno, y ahora la alumna ha superado al maestro con la seta. Mirad qué tamaño de tema. Mira, córtala. Hay dos además, una abajo y otra arriba. Opere. Ah, no, han salido, mira, sí, córtala por abajo. Han salido de una formación súper curiosa. ¿O son dos? No, ¿es una que ha crecido encima de la otra? No, son dos gemelas. Mirad qué ceporro de seta de cardo. La super seta de cardo, señores. Este es el premio del día, claro está. Es que mirad, mi mano son 25 centímetros, ¿eh? De dedo a dedo. O sea, de la punta del dedo índice a la punta del dedo gordo son 25 centímetros. Y esto es un cacharro bastante interesante, esta seta. Mirad, con eso llenamos el cesto. Venga, puedes seguir buscando más así. Esta se ha quedado aquí, esta pequeña. Esto está un poco ya vieja. La dejaremos ahí. Bueno, pues por aquí van apareciendo más setitas. Seguiremos buscando. Mirad este trío de setitas. Están ya un poco secas, pero que me las voy a llevar. Muy monas. ¡A la cesta! La verdad es que, oye, pues no se está dando mal. Un paseíto aquí de vez en cuando encuentras alguna, ni tan mal. Trufa, ¿tú qué opinas? Vamos a ver. Ven aquí, mira. Mira esta. Busca. No, mira, busca. Venga, busca. Mira, busca. No. Esta que quiere que le tire su palo. Siempre igual. El perro de los palos. Vamos a tener que dejar de jugar con ella con palos y jugar con setas.
Mira, 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 mira. 1, 2. Y aquí otro grupete por aquí. Y si seguimos buscando, pues habrá más. La verdad es que cuando encuentras así un rodal, hay bastantes, ¿eh? En el rodal. El rodal. Bueno, la mejor hora para coger setas es el atardecer. Trucazo. Os ponéis mirando lo que viene siendo así, cara al sol, aunque suene mal, ¿vale? Y en línea recta, todo lo que brille a esta última hora de la tarde, todo lo que brilla así en el horizonte, es susceptible de ser una setita. Desde aquí no se aprecia el brillo de una en la cámara porque brilla demasiado el sol, pero desde este sitio, mirad. Si vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, a ver si desde aquí ya se aprecia un poco mejor. ¿Veis cómo brilla? ¿Hay algo al lado de esa piedra blanca? Pues desde lejos se ven las setas brillar, que es una locura. O sea, es una locura. Y más si tiene así un tamaño bastante decente. Estábamos... Ay, me deja la navaja ahí atrás. Estábamos más o menos... Mirad qué tamaño. Pero es que mirad qué brillo tiene el sombrero. ¿Veis cómo refleja la luz en el sombrero? Hasta ahora la tarde. Pues esto es lo que se ve. La verdad es que, oye, mola bastante buscar setas así. Y ya pues es seguir así buscando reflejos en el suelo. Así se encuentran muchísimas. Bueno, y con estas vamos a ir despidiendo el vídeo, aunque aún echemos por aquí algún ratillo más. Pero bueno, ya se está echando el sol. Mirad qué bonitas son, ¿eh? Mirad qué bonitas son. Esto pues es recomendable también taparlo. Y esta que hay aquí, ¿qué me decís de esta? Que está creciendo debajo de una piedra. Esto no sé si la he cortado bien. Mirad, parece que no, pero están súper bien, súper sanas. Y aquí este trocito, que me la voy a llevar también. ¿Por qué no? Why not? Madre mía, tengo que arreglarla un poco. Con una mano, esto de buscar setas se hace complicado. Bueno, haz esto, todo bien. Y ahora pues lo tapamos así con su tronquito. Vale, pues ya no hay más por aquí. Me voy a ir despidiendo. A la de ya, con esta maravillosa luz de atardecer. Que nada más, gente, que lo vamos a ir dejando ya por aquí. Hoy ha sido una lástima lo de los níscalos. Hemos comenzado el vídeo diciendo que iba a ser un vídeo de níscalos, de búsqueda de níscalos. Pero al final ha sido un vídeo de buitres y setas de cardo, que tampoco está tan mal, oye. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado y queréis más vídeos así, pues hinchar estos likes. Y nos vemos en un nuevo vídeo. ¿Queréis ver cómo las cocinamos? Pues si queréis os grabamos un vídeo esta noche. Eso ya no lo ponéis en los comentarios. Nada, gente. Que nada, que hasta entonces, hasta el siguiente vídeo, que seáis felices. Adiós, adiós, adiós. Trufa, diles adiós. Adiós. Bueno, pues antes de despedirnos, obviamente, pues el resultado final no está mal. Hay bastante cantidad de setitas, así que ni tan mal. Obviamente no es una cesta llena, pero es que para 2 personas no necesitamos más. Un par de babozas y todo el resto, seta de cardo a tope. Níscalos, ni uno por el momento por aquí. Así que seguiremos intentando. Hay alguno, porque sí que es verdad que mi padre cogió ayer un par, nada, muy poquito. Pero bueno, nosotros no hemos tenido suerte. Cosas que pasan, pasas que cosan. Que nos vamos ya, que se está anocheciendo ya demasiado el tema. Y luego ya por estas carreteras os salen ciervos, os salen corzos, os salen jabalíes, con menos de nada, y tenemos accidentes.